A petición de varios usuarios del software, voy a elaborar este pequeño tutorial sobre cómo usar en Logos la concordancia de Strong. En primer lugar, dejar que os presente a James Strong. Él fue un profesor de teología del Seminario Teológico Drew, a quien se le ocurrió estudiar los idiomas originales de la Biblia para poder asignar a cada palabra hebrea, aramea o griega un número en concreto cada vez que se encontraba una forma en concreto de una palabra, para que así, independientemente de la traducción que se estuviera utilizando, en inglés, en español o cualquier otro idioma, se pudiera hacer una búsqueda de palabras tal y como en el original de la Biblia aparecen. Cuando él estudió el Antiguo Testamento, en hebreo, fue asignando a cada palabra un número. El 1 en hebreo, el 2 en hebreo, el 3 en hebreo, de manera que cada palabra, tal y como aparece en el manuscrito original, se le asigna un número. Y lo mismo hizo con el Nuevo Testamento. Aquí en el libro de Mateo, igualmente, a cada forma de la palabra se le asignó un número. De manera que pudiéramos hacer una búsqueda ya no por cómo se había traducido una determinada palabra, sino por cómo era la forma en el manuscrito original. Por ejemplo, en Génesis, la palabra primera que aparece, Reshit, en algunas Biblias ha sido traducida como en el principio y en otras Biblias en el comienzo. Pero la palabra que subyace en el original es una palabra hebrea en concreto, y esa es la que deberíamos buscar si quisiéramos ver cuántas veces aparece en el Antiguo Testamento la palabra Reshit. Él trabajó hasta lograr una concordancia que se publicó en el año 1890, la publicó naturalmente en inglés, donde podíamos ver ese listado de palabras y en cuántas veces y en qué versículos de la Biblia aparecía una determinada forma de una palabra. Él trabajó con la versión inglesa de King James, que en español equivale a nuestra Biblia Reina Valera de la revisión de 1960. Y gracias a eso podemos tener en español la concordancia de Strong, cuyas palabras en español están basadas en cómo la Biblia Reina Valera las ha traducido. Veamos cómo funciona esta concordancia desde el software de Logos. En primer lugar, deciros que vamos a tener dos recursos distintos relacionados con Strong en español. Por una parte, la concordancia y por otra parte, el diccionario. Vamos a empezar por la concordancia. La arrastro aquí a mi pantalla y vemos lo siguiente. Tenemos un panel lateral que podemos hacer aparecer y desaparecer a través de este comando, donde vemos que la tabla de contenido de este recurso lo que nos muestra es un listado en orden alfabético de todas las palabras que hay en español en esa Biblia Reina Valera del 60, de manera que nosotros podríamos buscar la palabra Babilonia y ver cuántas veces aparece, en qué versículos y con qué nombre o número de Strong. Pero como es un poco engorroso buscar las palabras de esta forma, yo os propongo que os olvidéis de este panel lateral y que hagáis uso de este recuadro de búsqueda. Aquí es donde vamos a escribir la palabra que deseamos buscar. Voy a escribir la palabra Mesías, por ejemplo, la elijo de aquí, de las sugerencias, y vemos lo siguiente. En toda la Biblia, la palabra que se ha traducido como Mesías aparece en 5 ocasiones. En el Antiguo Testamento, en Daniel, y en el Nuevo Testamento, en Juan. Por una parte nos muestra en qué versículos de la Biblia aparece y nos escribe un pequeño texto para que veamos qué es lo que aparece concretamente en ese versículo. Aquí la palabra que estamos buscando siempre aparecerá abreviada con su primera letra. Por lo tanto, en Daniel 9:25 encontramos hasta el Mesías príncipe 7 semanas. La palabra hebrea que hay en el original es el número 4899. Y si os dais cuenta, como yo además tengo un diccionario que es el de Vince, me aparece en una especie de ventana flotante una pequeña descripción de lo que significa esa palabra. Vemos que la segunda vez que aparece en el Antiguo Testamento también aparece con el número 4899. Pero fijaos, en el Nuevo Testamento aparece otro número distinto, claro, evidentemente, porque en el Nuevo Testamento la palabra aparece en griego. Por lo tanto, corresponde al número griego 3323. Pero fijaos qué curioso. En la Reina Valera
en el capítulo 9, versículo 22 de Juan, aquí han traducido como Mesías una palabra que sin embargo es una palabra distinta en griego, es la palabra 5547. Significa que en el original la palabra 5547 es en realidad el término griego Christos y no es este otro, Mesías. Por lo tanto, aquí la Reina Valera ha traducido como Mesías una palabra que en el griego original aparece como Christos. Si estuviéramos usando una versión diferente, como por ejemplo la Biblia textual, aquí no veríamos la palabra Mesías en el capítulo 22, sino que aparecería, como yo aquí tengo predeterminada, en esta pequeña ventana vemos cómo esta otra versión bíblica ha traducido este versículo 22, si alguno lo confesaba como Cristo, cosa que la Reina Valera ha traducido como Mesías. Por lo tanto, aquí vemos cada vez que aparece esa palabra y cuáles son las palabras originales que de verdad hay en los manuscritos. Hagamos otra búsqueda. Ahora vamos a escribir la palabra Abigail. Hago clic y la concordancia me lleva a un listado donde aparece la palabra Abigail. Para empezar, vemos que siempre va a ser el número 26. Es lógico, porque se trata de un nombre propio. Pero aquí en este listado distinguimos por una parte de la Abigail que fue mujer de Nabal y que luego fue mujer de David, de otra mujer también llamada Abigail, que es la hermana de David. Y tenemos, por lo tanto, divididos estos listados para que veamos cuándo aparece de una manera y cuándo aparece como otra persona. Pero siempre va a ser bajo el número hebreo 26. Otro ejemplo. Vámonos al Nuevo Testamento y voy a buscar la palabra consolador. La palabra consolador aparece también en el Antiguo Testamento con el número hebreo 5162 y en el Nuevo Testamento aparece como el griego 3875. Fijaos, la palabra que hay en el original es parakletos. La palabra parakletos se ha traducido como consolador y en otras ocasiones ha sido traducida como una forma distinta de la palabra, el paracleto como tal, ¿no? El consolador, el abogado. Es decir, que la palabra que en español aparezca en nuestra versión bíblica va a depender de cómo el traductor ha querido traducirla, pero en el original, en todas ellas, la palabra que aparece es parakletos. De hecho, si buscásemos ahora la palabra abogado, veremos que es efectivamente la misma palabra. Parakletos, traducida a veces como consolador y en otras ocasiones como abogado. Por lo tanto, en ambos casos, la palabra griega que aparece en el manuscrito es la misma. Vamos a ver ahora cómo funciona ya no la concordancia, sino el diccionario. Lo abro aquí, a la derecha de mi pantalla. En este caso, el menú lateral, que nos habla de la tabla de contenido, nos muestra no solamente el listado por orden alfabético, sino también por el número que le corresponde. De nuevo, sería un tanto engorroso buscar de esta manera las palabras. Por lo tanto, yo os recomiendo que uséis el recuadro de búsqueda. ¿Qué es lo que vamos a escribir aquí? Así como en la concordancia escribíamos la palabra en español, en el diccionario lo que tenemos que escribir es el número que queremos buscar. Por lo tanto, vamos a buscar la palabra hebrea, escribo H, dos puntos, y el número 4899. Cuando hago esta búsqueda, que se corresponde a la palabra que habíamos buscado antes aquí como Mesías, vemos una pequeña descripción de lo que sería el significado de esa palabra Mesías. Mesías significa ungido, persona consagrada. Y generalmente se habla del Mesías en relación a Jesús. Pero en el Antiguo Testamento normalmente se podía ungir o a un rey, o a un sacerdote, o a una persona santa, generalmente un profeta, ¿vale? Por lo tanto, aquí buscamos la palabra en español y en el diccionario buscamos el número. Si nosotros quisiéramos buscar una palabra griega, tendríamos que escribir G, dos puntos, y ahora el número 3875. Y esto nos lleva a la palabra que habíamos visto antes, parakletos,
que lo que significa es una persona intercesora, un consolador, y que vamos a poder ver traducido como de estas dos formas, abogado o consolador. Por lo tanto, aquí tenemos los dos frutos del trabajo de Strong. Por una parte, una concordancia, donde vamos a tener todos los textos bíblicos donde aparece un determinado término hebreo o griego o arameo, con su número correspondiente, y esta concordancia se complementa con el diccionario Strong, donde podemos ver una pequeña definición de lo que significa esa palabra. No obstante, yo a todos los que quieran hacer un estudio serio de los idiomas originales les recomiendo que compren este otro libro, que es el Diccionario Expositivo de Vinh. Este otro recurso, que también se puede buscar por orden alfabético o por palabras, resume, más que resumir, explica mucho mejor las palabras que encontramos en la Biblia. No tiene todos los términos hebreos o todos los términos griegos, pero sí un buen número de ellos. Y si os fijáis, podemos comparar esa explicación tan escueta que daba el diccionario Strong y compararla con esta otra explicación tan detallada y completa, en la que podemos ver cómo Vinh nos explica la palabra Mesías. Y lo mismo podríamos haber hecho buscando por la palabra, por ejemplo, consolador. El consolador lo tenemos por una parte como verbos, como nombres, es decir, Vinh es mucho más exhaustivo, mucho más extenso a la hora de definir las palabras y de darnos una explicación sobre ellas. Por lo tanto, podemos recurrir directamente a estos recursos, pero yo os voy a proponer una forma distinta de acceder a esta información. En primer lugar, abrimos una Biblia que disponga el interlineal inverso. Ya sabéis que en español tenemos la Reina Valera del 60, Nueva Versión Internacional y la Biblia de las Américas. Cuando nosotros estamos estudiando una de estas Biblias que tienen el interlineal inverso, cuando nosotros lo activamos, vamos a ver lo siguiente. Cada vez que nosotros hagamos clic en una palabra, nos va a aparecer cómo aparece el manuscrito original, cuál es la forma hebrea o aramea o griega que hay en el original. Vamos a ver un ejemplo práctico en 1 de Pedro 1:3. Aquí vamos a ver, por ejemplo, un estudio de la palabra misericordia. Cuando hacemos clic en la palabra misericordia, nos dice que se trata de la palabra griega 1656. Es decir, que tenemos un acceso directo, simplemente accionando este interlineal, a la forma original, cómo se pronunciaría si se trata de un sustantivo singular, femenino, masculino, etc. Y tenemos también el acceso directo al número de Strong. ¿De qué va a depender el texto que aparece aquí en esta pequeña ventana emergente? Pues va a depender de qué recursos tienes en tu biblioteca sobre palabras griegas o hebreas. En mi caso, yo tengo priorizado el diccionario de Vinh precisamente porque es mucho más exhaustivo. Pero vosotros podéis elegir aquí el diccionario de Strong perfectamente y veréis una definición un poquito más breve. Yo creo que cualquier persona que quiera estudiar en serio los idiomas originales debe tener la concordancia de Strong, el diccionario de Strong, y si no queréis el diccionario de Strong, el de Vinh, ¿vale? El de Strong tiene todas las palabras, pero con una definición breve, y el de Vinh tiene las palabras más importantes, más relevantes del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero con unas explicaciones más extensas. Por lo tanto, aquí a un simple clic vemos, teniendo accionado el interlineal inverso, cada una de estas palabras. Otra forma de acceder a esta información es haciendo clic derecho sobre la palabra de forma que aparezca lo que llamamos menú contextual. En este menú contextual vemos cuál es la palabra que hay en el original y podemos ver también a qué número de Strong corresponde. De hecho, podríamos hacer una búsqueda basada en esto, en el número de Strong. Y si nosotros quisiéramos hacer una búsqueda de este número de Strong en la Biblia, automáticamente Logos me abre el recuadro de búsqueda y me busca todas las palabras donde aparece la palabra misericordia.
¿Basándose en qué? En este número de Strong, independientemente de si fue traducida como misericordia o como consolación o como lo que sea, ¿vale? Estaríamos haciendo una búsqueda por número, no por la palabra en español con que haya sido traducida. Pues bien, espero que os haya resultado útil y que lo pongáis en práctica porque resulta muy interesante el estudio de los idiomas originales. Un saludo.